Muy buenos días, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, Blog del Alacrán, periódico CDI Noticias y este Facebook personal, Néstor Raúl Ávila Martínez. Estamos en el Facebook personal, muy buenos días, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Hoy tenemos un invitado muy especial porque nos va a hablar de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Le doy la más cordial bienvenida a Emanuel Valdemar Flores Flores Mendoza. Mendoza. Bienvenido, Emanuel. Muchas Él es gracias. coordinador estatal de esta Asociación Civil México Guadalupano y nos trajo también a regalar algunos libros. Muchísimas gracias a la asociación y a ti, Emanuel. Pues platícanos de esta asociación civil, cómo surge. Eh, en México le tenemos un gran cariño, un gran respeto. Nos encomendamos a nuestra Santísima, la Virgen de Guadalupe. Eh, la asociación surge en Guadalajara. A raíz, no sé si recuerdes tú, fue muy sonado a nivel nacional cuando a Enrique Alfaro, siendo presidente municipal de Guadalajara, se le ocurre colocar una escultura llamada el sincretismo, en donde un escultor coloca eh, imágenes mezcladas de calaveras y serpientes, una imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí junto a la iglesia del refugio, donde está Federalismo, ahí está el tren ligero, y ahí se le ocurre a este señor colocar una imagen a todas luces ofensiva para la Virgen de Guadalupe. A partir de ahí, un grupo de católicos se empezaron a reunir pues, para pedir el retiro de esa imagen se le llamó el sincretismo. Es una imagen completamente, digamos, blasfema, o sea, mezclan calaveras con serpientes en la misma imagen, por eso le llaman el sincretismo. A partir de ahí se empezaron a organizar de manera semanal rezos del rosario en desagravio de eso. Al final de cuentas, el movimiento, digamos que tuvo a bien el seguir promoviendo la advocación de la Virgen de Guadalupe, porque nos dimos cuenta que a pesar de que decimos que somos guadalupanos en México, hay una completa ignorancia ya de lo que pasó. Hay una completa ignorancia en tanto a las apariciones, en cuanto a las características y las pruebas científicas que tiene el Ayate de Guadalupe, como una prueba viva de que la Virgen de Guadalupe decidió venirse a vivir a México. Entonces, a partir de ahí, se organizó, se constituyó la asociación y pues estamos promoviendo a nivel nacional y de hecho ya internacional, ya en algunos países como Colombia, Estados Unidos, ya está muy fuerte lo que es la promoción de la advocación de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que hacemos? Nos estamos organizando pues para volver a dar una especie de catequización en las parroquias sobre los nuevos hallazgos científicos de la Virgen de Guadalupe, porque no sé si la gente en tu público lo sepa, pero eh, hace mucho tiempo hubo programas especiales en los cuales los científicos estaban analizando el iris de la Virgen de Guadalupe, los ojos, y ahí aparecían toda la imagen de lo que la Virgen de Guadalupe estaba viendo, es decir, ahí vienen este, tanto el obispo como Juan Diego cuando en el momento que muestra el ayate y la imagen. Hay científicos que han encontrado que siguiendo la correlación de las Estrellas. estrellas, hay música celestial que se puede obtener de la Virgen de Guadalupe. Incluso hay muchas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo como asociación es estar promoviendo y estar explicando, llevando a las parroquias. Ahorita, desgraciadamente, a la juventud ya es un tema que no le interesa, es un tema que ya parece que es del, del pasado. Entonces, nosotros estamos haciendo todo esto porque se vienen los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre de, de 1531 fue cuando fueron las apariciones y en 2031 se van a cumplir 500 años.
¿Ya te tocó visitarla Sí, a la Virgen allá así es, donde ella quería que le construyeran así su es, templo? así es. Y en Tecomán, ¿hay algo para Tecomán? ¿Han pensado en alguna coordinación, tanto Tecomán y los demás municipios, pues? De hecho, lo que estamos haciendo primero, dado que tenemos autorización por la Arquidiócesis de Guadalajara, me acerqué al obispado y me entrevisté con el vicario general. Y él me dio la autorización para poder ir a cada parroquia del estado o de la diócesis que abarca hasta el sur de Jalisco, un poquito ahí arriba, a estar promoviéndolo, a estar ofreciendo cursos sobre toda esta información que te comento, que ya muy poca gente sabe. Sobre todo los más católicos son los que prácticamente lo tienen muy presente, pero el grueso de la población, tú sabes que vivimos en un México que ya prácticamente está paganizado. Desgraciadamente hemos encontrado, no sé si aquí en Tecomán, pero en Colima, pues ya hay altares a la Santa Muerte, hay demasiada iglesia protestante. O sea, estamos sufriendo un ataque. Estamos sufriendo un ataque, podríamos profundizar mucho en eso, pero pues bueno, la realidad está a la vista, ¿no? O sea, se aprobó el aborto a nivel estatal, a nivel nacional una, una orden de la Suprema Corte, pues para que pues, prácticamente a nivel nacional se pueda despenalizar. Y qué ha traído a consecuencia? Pues una ola de violencia inusitada, ¿no? O sea, alguna vez el padre Juan Rivas, es un sacerdote que muy famoso, alguna vez él comentó que había una correlación muy directa entre el aborto y la delincuencia por el crimen organizado. Porque así como en el aborto lo que se hace es destrozar a un inocente en el vientre materno, los crímenes del narcotráfico pues, son destrozar a las personas. Entonces, el padre Juan Rivas hizo un programa especial y está en las redes sociales sobre ese tema. Entonces, a raíz de eso es que necesitamos reforzar el conocimiento y el apostolado hacia la Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre como nación. En Tecomán, fíjate que sí hay mucho culto a la Santa Muerte, pero lo hacen de forma discreta. Hay bastante gente que va a que le lean las manos, a que les echen las cartas, a que le rindan culto a la Santa Muerte, y incluso hay gente que hasta se tatúa. Uh -huh. Y esa misma gente pues no lo hace público, pero de repente suelen ir también a las iglesias, a la iglesia católica, y incluso suelen ir a conseguir agua bendita para sus propias actividades que quieren hacer, actos de brujería y cosas de esas. Qué bueno que nos traes esta información y yo quisiera que nos platicaras de esta imagen que es, es una de la copia original o no. Sí, así es. Aquí viene la información que es una copia fiel de la original. Aquí viene la mancha que tuvo en uno de los tantos atentados que ha tenido la imagen en los siglos. Cayó ácido en esta parte y en vez de destruirse, pues simplemente se manchó. Hubo otro atentado, no sé si recuerdes, en la época de la Guerra Cristera hubo un atentado de que pusieron una bomba aquí y había un Cristo aquí. La bomba estalla, destroza todo alrededor, el Cristo se dobla completamente y la Virgen de Guadalupe quedó intacta. Entonces hay muchos milagros, hay mucha información. Como moradito que veo aquí, ¿corresponde a la imagen? No estoy seguro si De... corresponde a la imagen o es una de las tantas manchas por el tiempo. Si te fijas alrededor, se puede ver que hay manchas, ¿no? Pero sí, porque aquí también pudiéramos presumir ajá, sangre, ¿no? ajá, Algo así, pero no. Deben ser por el paso del tiempo, pero si puedes ver, el ayate está hecho con un material del maguey, de los costales, de los costales antiguos que era a base de maguey, y ese maguey no dura más de unas décadas. Entonces, el ayate de la Virgen de Guadalupe es parte de la información en la que nosotros damos en los cursos que llevamos a las parroquias, en los foros. Ese ya lleva 5 siglos.
¿Está intacto? Digamos, intacto en cuanto a que sigue estando la imagen así. ¿Ya? En cuanto a que tenga manchas, pues ya vemos que tiene sus razones de ser. Pero la imagen, la temperatura que la imagen tiene, es como de un cuerpo vivo. Es interesante eso, ¿no? ¿Y qué dice la ciencia de eso? Es que precisamente en los foros que nosotros comentamos, la ciencia no tiene explicación científica. Hay dos... ¿Han querido desvirtuar? ¿Han querido desacreditar? De hecho, uno de los libros que te voy a dejar para que si tú gustas leerlo aquí con tus oyentes, muestra mucho que ha habido desacreditantes de la aparición de la Virgen de Guadalupe de dentro y de fuera de la iglesia. Entonces ahí más o menos platican cómo se va desmontando esas desacreditaciones, ¿no? Hubo un Schulenburg que era el mismo encargado de la Virgen de Guadalupe y él dijo que no había sido cierto. Entonces ahí podemos ver que hay ataques dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Hay científicos que han dicho, no, pero cuando van y hacen análisis, siguen encontrando evidencias científicas de que esto no tiene una explicación. No tiene una explicación. O sea, no saben cómo un material que duraría unas décadas, a base de costal de maguey, puede durar 5 siglos. No tienen explicación de cómo ahorita nadie podría replicar la imagen. Ninguno podría replicar la imagen. Entonces, ¿por qué? Porque la imagen no está pintada. Cuando tú vas a pintar sobre un lienzo, tienes que preparar la tela. Y a partir de ahí es donde pintan. Aquí es como si estuviera, como digamos, plasmada y no tienen explicación. No está preparado el material para eso. Entonces tienen muchos, y los científicos se están cansando de encontrar cada vez más cosas. Y ya si nos vamos a la explicación teológica, pues podemos ver que esta imagen es la imagen de la Virgen del Apocalipsis. ¿Sí? Una Virgen vestida de sol y muchas explicaciones. Entonces todo eso es lo que nosotros explicamos en los foros, pero para que nosotros mismos como padres de familia se lo transmitamos a los jóvenes. Porque eso que comentas tú, de que por qué hay tanto culto a la Santa Muerte. Allá en Colima ya es abierto, ahí en Rey Colimán, ahí adelante está un altar completamente público. ¿Por qué está pasando esto? Por desconocimiento. Por desconocimiento. Yo les había comentado, hay dos reliquias que no tienen una explicación científica, bueno, hay muchas más, pero dos principales que están ahorita que conocemos, que conocemos a nivel iglesia, que los científicos siguen analizándolo. Uno es el ayate de la Virgen de Guadalupe y otro es la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín es con lo que cubrieron a nuestro Señor Jesucristo, ya tiene 2000 años y prácticamente ya se pudo salir a obtener una imagen del cuerpo de Jesucristo, de cómo era, de todas las heridas. Entonces es bien interesante, toda esa información está al alcance de nosotros como católicos, pero no lo estamos obteniendo. La Virgen María de Guadalupe, la Virgen María, Madre de Cristo, ¿por qué quiso en la advocación guadalupana? ¿De dónde viene eso de guadalupana, la Virgen de Guadalupe? El nombre de Guadalupe, digamos que fue una confusión, porque el verdadero nombre de la Virgen es, bueno, el nombre que ella le da a Juan Bernardino, que fue el tío de Juan Diego. Recordemos que las apariciones fueron varias. A Juan Diego fueron algunas, pero una se le apareció a su tío, que en ese momento estaba enfermo, no sé si recuerden esa parte. Cuando le pide la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, oye, ve con el obispo, hace esta petición, y Juan Diego pues, se sentía como que menos, ¿no? Decía, oye, pero seguramente tendrás otras personas con influyentes o con poder para que puedan ser escuchados. Y ella es muy bonito el texto cuando ella platica, sin duda no me faltan mensajeros, no me faltan, pero es preciso que tú seas el que hagas eso. Y con rigor te pido que vayas con el obispo y lo digas. Bueno,
Eso fue en las primeras apariciones. En las primeras él no le hacen caso. De hecho, la primera no lo dejan pasar al obispo, la segunda lo ve, no le creen, mandan unos que lo sigan para ver qué anda haciendo, por qué anda con esas ideas locas, ¿no? De que la Virgen María le hagan un templo en Tepeyac. Recordemos que Tepeyac era el templo donde se le daba culto a la Coatlicue. La Coatlicue era la mamá de Huitzilopochtli. Y era, por eso la mezcla del sincretismo era mezclar la Coatlicue con la Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces en ese momento a su tío se enferma. Y se enferma de gravedad. Ya prácticamente le dice, ¿sabes qué? Ve por un sacerdote porque ya siento que no paso. Bueno, entonces él se siente con la angustia de qué hacer. Voy por traerle un sacerdote a mi tío para que pueda irse al cielo o cumplo el mandato de la Virgen. Entonces, en vez de irse por el camino que él siempre tomaba y donde se encontraba la Virgen de Guadalupe, le dio la vuelta y que se le hace la encontradiza a la Virgen de Guadalupe y le dice, ¿dónde vas, Juanito? Se fue por otro camino. Se fue por otro camino y se lo encuentra. No, pues ya apenado le dice, no, lo que pasa es que mi tío está enfermo, voy a tu casita de Tlatelolco pues a traer un sacerdote. Entonces le dice, no te preocupes. Lleva la señal que te pidieron. Era una señal que había pedido, el obispo le había pedido una señal para creerle. Que no te preocupes, tu tío ya está bueno. Ya con esa confianza sube al cerro, recoge rosas. En un momento, diciembre, que más bien hay heladas en la zona de México, encontró rosas de Castilla, que no se daban en México, y menos con esas temperaturas. Entonces empieza a recoger y él mismo platica en el texto Mi Campo Pogua, que es el texto que del náhuatl se narra toda esa situación de Juan Diego. Él guarda las rosas con un ambiente de olor celestial y se lo lleva al obispo. Entonces, cuando llega con el obispo, muestra la señal que él creía que eran las rosas, algo extraordinario en ese tiempo, y todos quedan, digamos, estupefactos al ver que no nomás las rosas, sino que la Virgen había quedado en su llave. En lo que él había usado para recoger las rosas es donde se muestra la Virgen de Guadalupe. Y es donde está actualmente. Y es donde está actualmente. Esa tela que él traía colocada en su trajecito indígena, ese es el ayate. Y es la que se conserva hasta es la que se conserva y la que ha sufrido atentados y no le han podido hacer nada. Atentados, así es. Y que los científicos no han podido no contradecir, no o decir algo contrario a lo te explicaba y me decías del nombre. Bueno, cuando ella se le aparece a Juan Bernardino, le dice, yo soy la Santa Virgen, Santa María. Y le dio un nombre, Tehuatlesupe, que en náhuatl significa la que aplasta a la serpiente. Cuando ya le preguntan, oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo cuál es el nombre de la advocación? Porque recordemos que en las advocaciones es la misma Virgen María, pero simplemente hay un nombre según el lugar, según de la Salet, de Fátima, depende de dónde se aparezca, y le ponen un nombre de alguna advocación, de Lourdes, de las frutas de Lourdes, y él le dice, es de Guatasupe, de Guatlazupe. Entonces ellos entienden, de Guadalupe, como la Virgen que tenemos en Guadalupe en España. Realmente de ahí viene que nosotros le decimos Guadalupe. Los españoles son los que los españoles dijeron, se oye a Guadalupe, pero en realidad ella dijo Tehuatlazupe, que significa la que aplasta a la serpiente. ¿Qué lengua hablaban Juan Diego? Náhuatl. Todo el centro. Ahí fue donde se da la todo el centro de México. Bueno, en México se hablaban muchos dialectos, pero el principal era el náhuatl. El náhuatl era el que hablaban los aztecas, que eran los que dominaban todo el plano central. ¿Cuánto tiempo tienes ya tú como fiel seguidor de la Virgen de Guadalupe? Te voy a platicar algo, igual es algo que a mí me da mucho orgullo platicarlo. Mi madre digamos que toda la vida, para contestarte rápido, pero cuando mi madre se enteró que estaba embarazada,
ella estaba haciendo sus prácticas en rayos X. Ella fue enfermera. Entonces, cuando ella se da cuenta, pues va a hacerse los análisis. Y ahí le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu hijo va a nacer mal. El periodo de gestación en el cual estuviste con rayos X, porque no sabías, es un periodo radical y es la primera etapa de gestación. Le dijo así con esas palabras y ella me lo platica. No te va a servir ni para paletero. Van a hacer mal. Mejor aborta. Mi mamá, muy devota de la Virgen, no decidió no abortar, tan hecho que estoy aquí. Por eso también es tan importante para mí la cuestión del aborto. La cuestión del aborto y de impedir que se siga ese crimen, ese asesinato, se siga promoviendo tanto. Pero bueno, entonces ella decide y le pide a la Virgen de Guadalupe y pues me hace una manda en la cual yo toda mi vida tendré que ir a visitarla el 12 de diciembre. Entonces para mí es muchísimo más importante, porque al final de cuentas nací perfectamente bien, mis hijos están perfectamente bien, tengo 5. Entonces, digamos que esa es mi explicación, porque soy guadalupano y de toda la vida. ¿Y tus hijos también siguen los Y mismos mis hijos pasos? siguen, así es. Tu señora también, Así es, todos todo. visitan a la Virgen de Guadalupe. Así es. Mis hijos de hecho ya me piden, a mis hijos no los he llevado a la Ciudad de México, pero me piden ya ir a verla. Pues vamos, este diciembre vamos a ir a verla si Dios quiere. Te escucho mencionar el tema del aborto. Uh-huh. Ha habido también protestas, hicieron oídos sordos los regidores, los síndicos, las síndicos y obviamente el Congreso y también a nivel nacional, y finalmente se aprobó. Y eso tiene sus consecuencias político-electoral, tiene sus consecuencias para este 2024 y vemos candidatos, por ejemplo, Morena aprobó ese tema del aborto. Uh-huh. Antes lo habían hecho los priistas, que están ahorita en Morena y aprobaron el matrimonio igualitario. Uh-huh. Aquí la actual gobernadora, pues como alcaldesa de Cuauhtémoc en su momento, anunció con bombo y platillo que era el primer municipio en tener su primer matrimonio igualitario. Pero al mismo tiempo vemos que surge Eduardo Verástegui como un católico, un cristiano, que va a buscar la presidencia de la República. Las asociaciones, las agrupaciones, está dando algún movimiento político con la finalidad de buscar ya evitar más daño en la sociedad, como el tema del aborto, Uh-huh. que ni siquiera escuchan pues a la parte de los cristianos, que también son contribuyentes, que también son ciudadanos, más que católicos, son ciudadanos que pagan sus impuestos y que no los escucharon. Y a veces son más que los de pañoleta verde. Y lo vimos en el Congreso del Estado, que mientras había 10, 15 con pañoleta verde, había decenas de católicos o cristianos. Algunos les señalaban como fanáticos, pero finalmente no fueron escuchados. ¿Ustedes van a tener alguna participación directa o indirecta en la aspiración de Eduardo Verástegui? Hacia abajo, hacia el Estado, hacia el municipio, ¿habrán de surgir candidatos de estos movimientos? Mira, el principal objetivo de nosotros es el frontal enfrentamiento hacia la Agenda 2030. Tú ya deberás estar enterado todo lo que trae esa agenda entre manos, ¿no? ¿Nos pudieras decir poquito de lo más importante de esa agenda para quienes nos están escuchando, nos vayan a ver después, y los mismos católicos a quienes les hemos compartido esta entrevista, puedan entender un poquito, puedan comprender un poquito sobre la Agenda 2030? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? El peligro y el riesgo para todos a nivel mundial es que la Agenda 2030 trata de instaurar un régimen de un solo gobierno, una sola religión y una sola finanza a nivel global. Entonces ahí sí nosotros, si no vamos con la religión que ellos van a instaurar, que es una sincrética, es una mezcla de todas, entonces nosotros vamos a ser ahora
perseguidos nuevamente. Entonces, con un poder ya mundial. Con un poder mundial. ¿Vale? Entonces ya han estado haciendo las primeras pruebas. Lo que fue la pandemia fue una de las primeras pruebas que han estado haciendo para instaurarlo. Me podría llevar una hora platicándote de la Agenda 2030, pero nosotros como católicos, como mexicanos, debemos tener algo bien claro, y eso está desde las encíclicas de los Santos Padres, es que nosotros como católicos no podemos apoyar a un régimen comunista. Está condenado por la Iglesia. El comunismo está condenado por la Iglesia, también el liberalismo. Pero el comunismo, hay muchas encíclicas en las cuales quedamos excomulgados si apoyamos a un régimen comunista. Entonces, sin necesidad de que el Papa sin necesidad de que te dé nombre, no, ya con el simple hecho de que tú lo hagas, es correcto. Ya con eso ya estás excomulgado. Por eso está en las bulas y en las encíclicas papales. Explican por qué el régimen comunista que pasó en Rusia, que ha pasado en muchos países. Por eso la Virgen de Fátima pidió la consagración de Rusia a su Sagrado Corazón, porque ella dijo, es una de las si no, sus errores se esparcirán por el mundo. Y recordemos que Rusia, al ser el primer país que cayó en las garras del comunismo, mató prácticamente 100 millones de personas en ese régimen, y sobre todo cristianos. Recordemos que Rusia, hay ortodoxos y católicos, muchísimos fueron cristianos. Es decir, el lugar donde se instala el régimen comunista hay persecución. Y podemos recordar también cómo en la Guerra Cristera fue porque se trató de instaurar un régimen también comunista en aquellos tiempos. Y primero lo que hicieron fue la prohibición de la Iglesia Católica. Afortunadamente vivimos en tierra de cristeros. En Colima, en Jalisco, se levantaron en armas y estuvieron a punto de derrotar al ejército. Pero fue a través de acuerdos en los cuales, pues primero pidieron la devolución de las armas y posteriormente en los siguientes años mataron a todos los jefes cristeros. Pero bueno, es otro tema que también nos podríamos tardar otra hora. Pero sería un gobierno igual el de Plutarco Elías Calles al de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es incluso a veces un poco más radical, porque Plutarco Elías Calles, recordemos que él no consagró el país a ninguna. Recordemos que Andrés Manuel consagró al país al demonio. Cuando fue ordenado en el Zócalo, le hicieron una ceremonia para consagrar al país al demonio. Entonces, como una afrenta realmente a la Iglesia Católica, pero nadie lo vio. Nadie en su momento dijo, ¿por qué tienen que hacer una ceremonia en la cual los chamanes son los que le dan el bastón de mando, ¿no? En aquel momento. Entonces, cuando uno empieza a saber, a enterarse de lo que significan esos simbolismos, no pudiera estar uno sin hacer nada. Entonces, en México gobierna el demonio. Está consagrado de México ahorita por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y uno de sus pagos, ya no estamos metiendo a cuestiones muy fuertes, pero uno de sus pagos es pues la instauración del aborto a nivel nacional, y lo lograron. Tanto por Morena como por los partidos de oposición que no lograron ser oposición, ¿vale? Entonces ahí es donde es ahí donde una figura, como que mencionabas tú, de Eduardo Verástegui, que él principalmente dice, soy católico, soy guadalupano, y ya es momento de que en un país con mayoría católica, pues gobierne un católico. Tú y yo sabemos cómo los partidos políticos, pues a través de la masonería, es como han logrado perpetuarse en el poder. Para este 2024 vamos a ser más de 97 millones de mexicanos a nivel nacional. De acuerdo a cómo se están viendo los movimientos, Morena va a obtener algunos 22 millones de votos. La alianza busca
25 millones, llegar a los 25 millones para ganar la elección, pero están sueltos más de 50 millones. De esos 97 millones, según registré la estadística, como 20 son personas que no tienen credencial, que no les va a alcanzar el tiempo para sacar su credencial o que viven en otro lugar que no es su residencia. Es decir, ahí todavía habría que restar esos 20 millones de gente que decidiosa, que no ejerce sus derechos políticos, que no tiene credencial, lo sabemos. Hay gente que no tiene su credencial y que incluso vive en otro estado. Y a la hora de salir a votar, siempre tendrán una cosa mejor que hacer. Y ahí se restan, ya son 20 millones menos. Entonces hay como 20, 30 millones que están, como tú dices, sueltos. Que normalmente recordemos que siempre cuando hay una elección federal, pues se logra a veces rascar el 60% del padrón. Entre el 60% es donde se decide la elección prácticamente. Entonces ahí es donde, pues, una opción como Eduardo Verástegui, pues ya no se ve tan... Si el católico tomara la decisión, pondríamos un presidente nosotros. Fíjate que dentro de los católicos hay muchísimos que hasta sus carros traen ahí a Claudia Sheinbaum, a Morena, y aunque tienen conocimiento de que aprobaron el aborto, y lo vemos en Tecomán, lo vemos en las... y entonces dices, bueno, ¿cómo está eso? Yo creo que un católico que sabes que alguien aprobó el aborto, pues, ¿qué está pasando? Voy más allá. Incluso hay católicos que son parte de la parroquia, que son parte de coordinadores y apoyan a Andrés Manuel, al régimen de Andrés Manuel. Entonces te dices, es que son personas que no hacen 1 más 1, 2, o sea, son personas a las cuales estamos destinados a dar esas explicaciones, esas capacitaciones, porque necesitamos hacerle entender al católico, el católico formado y no formado, de la situación en la que estamos pasando. Fíjate que me gustaría que muy constantemente estuvieras aquí con nosotros para ir poco a poco llegando a esa gente, a esos seguidores que tenemos, a los católicos también que leen el periódico CDI Noticias aquí en el municipio de Tecomán, para que tengan toda esta información y puedan analizar bien la situación. Sobre todo es preocupante eso de lo que tú comentas del presidente de México, a quién le entregó, del lado de quién está, y pues que la gente pueda rescatar este país, pueda rescatarlo con alguien que valga la pena. Muchas personas podrán decir, no, pero a lo mejor exageran, como si Andrés Manuel se ve buena gente, habla bonito en las mañanas, le está dando dinero a los viejitos, entonces, pero pongámonos... Aunque dinero de nuestros impuestos. Exactamente. O sea, para empezar tenemos que ir poniendo los puntos sobre las sillas. Pero, ¿habría habido un régimen tan violento como este? ¿Que te acuerdes? No. No ha habido periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes ejecutados, secuestrados, levantados. El estado de Colima, ¿cómo está? Los estados donde gobierna Morena son desgobernados, desgobierna Morena, no los gobierna. Y entonces tendremos que ponernos como posibilidad, entonces sí será un narcoestado. La misma gente debería, aunque sigan a Andrés Manuel y vean sus mañaneras, deberían estarse preguntando, ¿no será un narcoestado ya esto? ¿Y cómo ves tú a Xochitl Gálvez? Mira, el problema... O sea, un católico también, porque se dicen algunas cosas, se dicen de los tres, ¿verdad? Se dicen de Eduardo Verástegui, de Xochitl, de Claudia, pero ustedes que están más dentro de las investigaciones, del conocimiento, de toda esta información que traen y como estos libros que nos traes y que los has leído, nos puedes dar a lo mejor una declaración más atinada de lo que podemos hacer. Mira, en cuanto a Xochitl Gálvez, yo te puedo decir lo que ella misma ha dicho. Ella está a favor de la Agenda 2030, ella es integrante de la comisión en el Senado para la instauración de la Agenda 2030. Tal vez en otra ocasión podamos platicar exclusivamente de la Agenda 2030, qué significa, a dónde nos llevan. Y es algo que viene desde la ONU. Entonces ella está como integrante de esa comisión en el Senado.
Y ella abiertamente ha dicho, está la información ahí en las redes sociales, yo soy marxista, de origen trotskista, y soy de izquierda, que ella por azares del destino se le dio mejor por convencer a los del PAN, que también los del PAN debemos entender que han traicionado sus principios, ¿sí? Entonces, ¿te puedes dar una explicación de por qué ella ve mejor estar como que dándoles palmaditas a los grupos LGTB, y va a las marchas, se viste de colores y todo, está a favor del aborto, ella lo explicó, o sea, me dispensan los del PAN, pero yo voy a votar a favor del aborto? Entonces, ella nos lo está diciendo ya en nuestra cara. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, en caso de que llegue a gobernar. Entonces, donde ya un católico pues, debería decir, a ver, si no existiera un personaje como de Robert Astigui, entonces pues, nomás habría dos. ¿Cuál sería el mal menor? Entonces ahí ya la figura de Xochitl, digamos, ok, La menos peor. esta es peor, muchísimo peor, ¿no? Claudia Sheinbaum, judía, que ha destruido iglesias en la Ciudad de México, en Tlalpan, o sea, que incluso hay una imagen en el que trae un vestido con la Virgen de Guadalupe, siendo ella judía y practicante. Entonces, a ver, señores, ¿cómo le vamos a hacer para entender eso? Ella es judía y es practicante. Y ellos no quieren a los católicos, no quieren a la Virgen, no quieren a Cristo. No hay una ofensa en ustedes con el partido de Morena, que muchas veces se dice que lo agarraron para llegar a toda esa gente guadalupana con la morenita de Tepeyac, por eso Morena. Es probable. Digamos que esos son algunos de las explicaciones de marketing por la cual se dice que Morena viene de ahí. Nosotros nos concentramos mucho en explicar sobre la Virgen, sobre la situación política. Es decir, si como tú dices, me abres el espacio para seguir viniendo, o en las parroquias me invitan para que yo podamos darle esos foros, porque no nomás soy yo, o sea, vienen gente muy preparada de Guadalajara, en unas horas están aquí, para hacer los foros, pero sobre todo lo más importante es que empiecen a actuar en su parroquia, es decir, por eso aquí uno de los textos que te dejo es de las muchas actividades que como guadalupanos tendríamos que estar haciendo ya ahorita para preparar el 500 aniversario de la Virgen de Guadalupe, que es dedicarle cada 12 de cada mes el rezo del rosario cada mes, obviamente del 3 al 12 de diciembre, darle su debido tratamiento a la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo estamos capacitando en todo esto. Vamos a enviar la entrevista a los sacerdotes para que tomen a consideración esa petición tuya, Manuel, de que te abran las puertas y puedas evangelizar con esta parte, puedas llegar a las parroquias y dar a conocer la Virgen de Guadalupe. Y que seamos más, o sea, realmente que no quede conmigo, sino que seamos cada vez más, que a su vez nos ayuden a seguir difundiendo, que se transmita, porque cada persona que si Dios quiere asiste a esos foros, no se lo puede dejar para sí, tiene que mandárselo a sus hijos y explicarles, mira, es por esto, es por esto, es por esto. Tú que conoces aquí ya a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo crees que se sienta ella con todo eso que está pasando en México? México siendo un país que ella elige, México que es un país que dice, yo quiero estar aquí con los mexicanos. ¿Cómo crees que se sienta con todo eso que está pasando? Eso del bastón de mando y el tener mucha gente a la Santa Muerte en lugar de la Virgen de Guadalupe, o incluso a ambas imágenes. ¿Cómo crees que se sienta ella? Pues creo que es algo que tendremos que preguntarse cada uno de los católicos. ¿Cómo se sentiría nuestra propia madre de ver que estamos haciendo cosas mal, ¿no? O sea, nosotros mismos sabemos en nuestra casa que nuestra propia madre es la que llora al ver nuestros pecados, nuestras desviaciones. ¿Cómo estará la Virgen?
¿Cómo estará la Virgen? Sí, Ya se ve todo como si fuera ordinario, ¿no? Ya no hay un respeto al altar, ya no hay un respeto a la imagen, sí se ve ya ordinario todo. eso es lo que te digo. Hay todavía gente que sí, Hay, habemos muchos católicos que sí estamos convencidos de la fe. sí, es como todo. O sea, si de un 100% de católicos, realmente el 10% está preparado, el 5 el 10%. El resto va por la inercia cultural. Entonces nosotros como México Guadalupanos vamos por ese 90% de católicos de nombre, pero que desconocen que la fe católica es la única que tiene ya 2000 años ininterrumpidos, pero sobre todo no hay ni una otra religión que pueda demostrar y mostrar los milagros, los miles de milagros que en tanto a los santos, cada santo que tenemos en el santoral, que son miles, está ahí por haber demostrado un milagro que no tiene una explicación científica. Cada uno de los santos que tenemos en el santoral, y son miles. Entonces es la única religión que puede mostrar evidencia de que es la fe verdadera, de que es la única fe verdadera. Que la revelación se comprueba, la revelación antigua se comprueba en la venida de Cristo. Entonces, fíjate cómo los números que tienen cierta importancia para la gente mala, para la gente que maneja las cuestiones, ¿por qué crees que la Agenda 2030 la colocan antes del 500 aniversario de la Virgen de Guadalupe, que es el 2031, y 2000 años antes del 2033? ¿Estás de acuerdo? O sea, la gente que controla los destinos del mundo sabe que Jesucristo este, es Dios, lo sabe, y tiene que hacer lo imposible por destruir a la fe. Entonces, por eso, 2030, antes de que llegue el 2033. Ujú. Y en México ya está el aborto, ya está el culto de la Santa Muerte difundidísimo y promovido. Porque, Y porque hasta la podemos ver, iglesia, y iglesia, ¿cómo se llama? ¿Satánica? ¿Cómo se llama? ¿La iglesia del diablo? ¿Cómo se llama esa iglesia? No me acuerdo, ya una iglesia en Estados Unidos tú abierta sabes que ya hay públicamente. abiertamente iglesias satánicas, y Creo, abiertamente. Entonces, eso ya también se quiere hacer en México. Entonces, tenemos que estar preparados, porque después vendrá la persecución. ¿Vale? O sea, ahorita nosotros podemos estar bien tranquilos, yendo a trabajo todos los días, llevando a los niños a la escuela. Después vendrá la persecución, si no hacemos algo. Si no, ese 90% de católicos que no estamos preparados, nos preparamos para lo que viene. Entonces, debemos consagrar nuestros destinos a la Virgen de Guadalupe y a Jesucristo. pues hay muchos temas Muchos importantes, temas. Emanuel, la Agenda 2030, podemos también abordar en su momento el aborto y quiénes lo aprobaron, podemos hablar de Eduardo Verástegui, lo que piensan los auténticos católicos, los verdaderos católicos que realmente conocen la iglesia, conocen a sus santos, a la Virgen. Eh, Hay mucho tema Así y es. sí me gustaría que nos siguieras acompañando, ponernos de acuerdo qué días pudieras venir para seguir platicando sobre esto y le vamos a hacer llegar también a los sacerdotes esta entrevista Gracias. para que lo vean, te conozcan, a lo mejor ya te conocen, a lo mejor ya saben de ti y que pues abran las puertas para que eh, la Virgen de Guadalupe sea respetada, porque ya lo ofenden muy constantemente y más en redes sociales, en Facebook, suben tantas burlas Uh-huh. de la Virgen, hasta de Cristo mismo, ¿no? Así es. Entonces, creo que eso nos va a ir afectando. Y también, pues, hablar temas políticos, porque yo creo que un católico también puede ser parte del gobierno, son gente buena los que están sirviendo, y en un momento dado tener un diputado, tener un presidente, tener alguien que nos gobierne con una fe cristiana, pues sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es cumplir con el primer mandamiento
y la máxima expresión de amor, pues es la caridad. Pues imagínate un gobierno muy generoso, creyendo en Dios, con la fe en Dios, pues va a ser muy generoso, va a tener esa obra de caridad de que a todos le va a poder compartir eh, de los mismos bienes del pueblo, de nuestros impuestos. Eh, Todo eso que hemos platicado el día de hoy, Emanuel, es el reflejo de este país, la violencia, la Ujú, inseguridad, el desempleo, ujú. todo, todo, todo. Sí, sí, es lo que te contaba. Desde No, el no, no momento, podemos caer en fanatismo, o sea, es una realidad. es una realidad, o sea, es que desde el momento en que se empieza a tener, hablando del aborto, fíjate cómo tengo que traer el tema ese, o sea, si empezamos a menospreciar la vida humana en el momento más delicado, si empezamos a menospreciarlo, cualquier cosa está permitida, ¿estás de acuerdo? Pues ahorita ya ves los animales. O sea, Así te ah, vas y maltratas un perro. así te va. Y, o sea, incluso es nota nacional si alguien mete en aceite hirviendo un perro, ¿no? Hubo una nota en la cual alguien mató un perrito, lo metió en aceite hirviendo y, uff, lo peor. Sin embargo, en cada aborto, según el instrumento que se utilice, es quemar al bebé dentro del vientre con sustancias salinas, o destrozarlo, o meterles una aspiradora y estarlo sacando en pedacitos. O sea, cuando ya se desprecia el valor de la vida humana, prácticamente todo está permitido. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de eso, no podríamos más que rechazarlo, como católicos y como seres humanos. Hay casos muy importantes de ateos eh, que se metieron en la batalla cultural pues, para tratar de detener el aborto. Una muchacha O sea, hay apellidada, ateos hay que ateos que defendían la vida. defendían la vida desde la Imagínate. concepción, porque ellos se Y los que basaban, dicen que creen en Dios lo ellos se probaron. basaban en las evidencias científicas, de que cualquier genetista ya sabe que hay un ser humano diferenciado, ya no va a haber otro ser humano con esa carga genética en toda la historia. Somos únicos e irrepetibles. Entonces, los genetistas saben, claro, que el ser humano diferenciado empieza desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, ellos empezaron así, como ateos, defendiendo la evidencia científica, ¿no? De que es una locura Ujú. estar promoviendo el matar a nuestros propios hijos. Después se convierten. Cuando ellos ya adentran y conocen la fe católica, se convierten al catolicismo. Hay mucho ahorita, hay un boom de pastores y de apologetas protestantes en las redes sociales que se están convirtiendo al catolicismo. Cuando se dan cuenta que no se sostiene la fe protestante por eso también es parte de los foros y explicaciones que podría dar para que en nuestras parroquias seamos nosotros mismos los que en vez de esperar a que nos lleguen los protestantes a nuestra casa y nos toquen, seamos nosotros los que salgamos a difundir la fe católica. Hemos perdido esa parte de evangelización nosotros mismos. Nos damos cuenta cómo familiares, vecinos, caen en las iglesias protestantes y no nos inmutamos. Y recordemos, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces deberíamos preocuparnos, porque estamos nosotros permitiendo que nuestros propios familiares o conocidos se condenen por no hacer algo, por no estudiar y por no caminar. Y lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ese proselitismo que ellos hacen, claro, las iglesias protestantes tienen dinero de por medio. Hay muchos miles de millones de dólares que vienen de los Estados Unidos precisamente para empujar el protestantismo en América. Le Hay conviene que, al gobierno esa división, ¿no? claro, Las sectas, entre diferentes más ideas. dividido, o sea, difícilmente, al ser la iglesia protestante un movimiento que es anticatólico por esencia, el protestante es anticatólico. Siempre va a decir que la iglesia católica es la ramera del apocalipsis, ¿no? Siempre van a decir eso, o sea, es anticatólico. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a
juntarnos para enfrentarnos al aborto que está queriendo impulsar el gobierno. ¿No? Ya la gente no se pone de acuerdo. Entonces se pulveriza el posible voto opositor. ¿Estás de acuerdo? O sea, esta le conviene. Le conviene. Le conviene. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Una hora? Pues ya nos Pasamos. para no enfadarlos, pues, y quienes quieran ver este video, pues más vale poquito tiempo y yo creo que una hora siempre tratamos de concluir las entrevistas para cuando la gente quiera volver a escucharlo, pero esperamos tu visita nuevamente, Emanuel. Hay mucho tema, hay muchas cosas y creo que esta entrevista también va a ser interesante para muchísima gente. Y sobre todo me gustaría pues, pedir la audiencia a cada uno de los sacerdotes de Tecomán para poder platicar yo con ellos en corto y poder explicar cuál es el plan para poder traer los foros sobre esos temas que estamos platicando. ¿Sale? O sea, sería importante primero el permiso con ellos, así como me acerqué yo a diócesis, pues de manera personal platicar con ellos para ver si es posible. Pues muchísimas gracias, Emanuel. Un mensaje final para todos los que nos ven, los católicos que van a ver esta entrevista también, la gente, incluso la gente que anda en otros partidos y es imposible dejar de hablar de este 2024, es imposible con todo lo que venimos y aunque alguien diga... El católico tiene que estar metido, ¿por qué? Porque el poder o el ejercicio del poder tiene algo muy interesante, o sea, no acepta vacíos. Si no estás tú, va a estar otro. Entonces, si el católico no se involucra, va a estar otro. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que tener... Y que nos puede ir como ahorita o peor. Las cosas siempre pueden ir a peor. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Tu mensaje? Para despedir, pues, simplemente una frase de Santa Juana de Arco que dice así: Dios desprecia las almas tranquilas de las almas que están destinadas a la batalla. Entonces, nosotros como católicos debemos empezar primero a leer sobre nuestra fe, sobre por qué creemos lo que creemos y empezar a prepararnos para la batalla que se viene. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos y esta entrevista también la vamos a publicar en el periódico CDI Noticias. Que tengan buen día.